Si ven el señor por ahí haciendo ejercicio, eso es bien interesante. Cada vez que decimos algo, él pasa. ¿Cuáles son las estructuras que tengo que tener presente a la hora de estudiar la médula espinal en el laboratorio de neuroanatomía? Esta es una pregunta que me la han realizado y aquí están las recomendaciones que ustedes tienen que tener presentes. Así que anótenlas. Se puede visualizar las intumescencias. Intumescencia cervical. Se puede visualizar la intumescencia lumbar o lumbosacra. Recordar acá que esas intumescencias se extienden de unos segmentos medulares específicos. Desde C4 hasta T1 la intumescencia cervical. La intumescencia lumbosacra desde T10 hasta L1. También podemos evidenciar la cara anterior de la médula espinal y la cara posterior. Tener en cuenta que esas dos caras, una de otra, ¿cómo podemos diferenciarla? Podemos diferenciar que la cara anterior presenta una fisura media anterior que se puede también mostrar. Se puede también evidenciar justamente a ese nivel una arteria que se llama arteria espinar anterior. La arteria espinar anterior, fisura media anterior, y a ambos lados de esa fisura media anterior podemos también mostrar los cordones blancos anteriores. Ya tenemos ahí diferentes estructuras. Intumescencia cervical, intumescencia lumbar, podemos mostrar la fisura media anterior, la arteria espinar anterior, los cordones blancos anteriores. A ambos lados de esos cordones podemos también mostrar la fisura anterolateral, que es por donde salen las raíces nerviosas motoras. Esas raicillas motoras podemos evidenciarlas también, que hay características para poder diferenciarlas de las sensitivas, que son las posteriores. Ahí podemos ver que las motoras son un poquito más finas y son menos que la sensitiva, que son más gruesas, más largas y son en mayor cantidad. Eso es importante tenerlo en cuenta y poder diferenciar una de otra. Estas son características que ustedes tienen que manejar. También se pueden evidenciar los ligamentos dentados. No siempre, pero sí. Los ligamentos dentados, recordar que son 21 par de ligamentos dentados que existen. Lo demás que se puede mostrar ahí son los nervios espinales. Recordar que son 31 par. En la porción distal de la médula podemos mostrar ahí el cono medular, el filum terminal y la cola de caballo o la cauda equina. Estas serían estructuras importantes que todos ustedes tienen que manejar con relación a la médula espinal. Podemos también mostrar la pía madre y la dura madre, que se ve nítido en esa parte de la médula espinal. Así que, señores, estas son orientaciones que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar las estructuras macroscópicas en el laboratorio de neuroanatomía relacionado acá con la médula espinal. Otras estructuras que hay que tener presente a la hora de poder identificar en la médula espinal. Tenemos que identificar los cordones laterales y los cordones posteriores. Los límites de esos cordones son los surcos. Recordar, tenemos en la cara anterior la fisura media anterior, en la cara posterior el surco medio posterior, en las caras laterales el surco anterolateral y posterolateral. Y entre estos surcos es que vamos a tener ahí los cordones blancos. Cordón blanco anterior entre la fisura media anterior y el surco anterolateral. Cordón blanco lateral entre el surco anterolateral y el posterolateral. Cordón blanco posterior entre el surco medio posterior y el posterolateral. Las informaciones que viajan por ahí, eso es en cuanto a la configuración interna y la parte funcional que ustedes tienen que dominar. Porque recuerden que en los exámenes de neuroanatomía hay preguntas de identificación, que es las orientaciones que tenemos que dar, lo que ustedes van a ver macroscópicamente, y hay preguntas que son teóricas. Es decir, que usted tiene que manejar también la parte teórica de lo que estamos mencionando con respecto a la médula espinal. Por ejemplo, conocer los tractos ascendentes, tracto descendente, por dónde viajan esos tractos. Podemos mencionar 5 tractos ascendentes con sus funciones, por ejemplo. Tenemos el tracto espinocerebeloso anterior, tenemos el tracto espinocerebeloso posterior, tenemos el tracto gracil y cuneiforme,
Por ejemplo, el gracil cuneiforme, esos dos van a viajar por el cordón blanco posterior y manejan informaciones propioceptivas conscientes. ¿Entendido? Como por ejemplo la vibración, el tracto espinotalámico lateral. Ese tracto espinotalámico lateral tiene que ver con ¿qué? Con el manejo de informaciones de la temperatura y el dolor. Esos tractos tienen neuronas de primer orden, segundo y tercer orden. La neurona de primer orden de los tractos ascendentes se localiza en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Eso es una neurona sensitiva. La segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando. Eso está en el asta posterior de la médula espinal. Tercera neurona se localiza en el núcleo ventero-póstero-lateral del tálamo. Repito, núcleo ventero-póstero-lateral del tálamo. Ahí se localiza la tercera neurona de los tractos ascendentes. Eso también es importante y hay que manejarlo, señores. También, en cuanto a la parte interna, conocer los núcleos que se encuentran a nivel de las astas anteriores. El núcleo frénico, el núcleo accesorio y así sucesivamente. Recordar ahí que se dividen en diferentes tipos, centrales, mediales, laterales. En cuanto a la parte externa de la médula, la irrigación no se puede quedar. Irrigación de la médula espinal por segmentos. A nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. ¿Cuáles son las arterias involucradas acá para la irrigación de la médula espinal? Y culminamos con los medios de fijación de la médula espinal. Arriba, ¿quién fija la médula? Bulbo raquídeo. Abajo, ¿quién fija la médula? Filum terminal. A los lados tenemos ahí ligamentos dentados. Tenemos también los mismos nervios espinales y las meninges. Si les gustó este tipo de información, déjenme en los comentarios qué les pareció y comenten y suscríbanse al canal. Esto es Anatomía Educando para el Futuro. El doctor Reynoso con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.